tal amigos, amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy, a petición de todos ustedes los que pusieron un comentario en el video anterior, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del musgo. Y es que el musgo, aunque parece algo simple y sencillo, juega un papel muy importante, no solamente en el área estética del árbol, sino también aporta ciertos beneficios y ciertas características a la hora de trabajar cultivos y controles de humedad. Y vamos a empezar un poquito desgranando un poco el tema y vamos a dividirlo en varias áreas. Primero, definir lo que es el musgo. Dice que el musgo es una planta no vascular que crece en condiciones húmedas y sombrías, que ha sido utilizada, como todos lo sabemos, durante mucho tiempo, no solamente en bonsái, sino en todo tipo de paisajismo, ya sea oriental u occidental, en lo que llamamos penjín o cualquier tipo de arreglo o decoración. El musgo siempre ha jugado un papel importante en muchas cosas. En la relación con el bonsái, el musgo no solamente complementa la estética del bonsái, sino que también juega un papel muy importante en lo que es su cuidado. Y vamos a irlo viendo poco a poco. Lo primero y lo que todos conocemos es la parte estética con lo que utilizamos nosotros el musgo. Y la parte más utilizada o la más común cuando utilizamos musgo es en los temas de exposiciones. ¿Por qué? Porque el musgo va a aportar o va a añadir una capa visual que hace que el bonsái parezca que está en un entorno natural. Y recuerde que nosotros lo que hacemos con los bonsái es una caricatura de la naturaleza, una miniaturización de un árbol que debería verse o debería comportarse o debería apreciarse como normalmente se vería en la naturaleza. El musgo aporta ese elemento extra de naturalidad a nuestras composiciones. También crea la ilusión de una miniatura, obviamente de un paisaje natural, un complemento en relación a la proporción del árbol. Pero también en el área práctica tenemos ciertas características que el musgo nos puede aportar. Y una de ellas es que protege el sustrato de la erosión. Obviamente, al ser una capa densa y superficial, va a evitar que se erosione el suelo de forma más rápida con lo que es la sequía, la falta de humedad, el exceso de sol, etc. También funciona como un indicador visual de la humedad. ¿Por qué? Porque él se desarrolla en ambientes muy húmedos. Cuando esa humedad empieza a desaparecer o a disminuir, obviamente él se va a empezar a secar y nos va a dar visualmente una indicación de que el árbol ya debería ser regado o le está faltando humedad. Obviamente todo eso tiene una cierta relación con el ambiente, con el sitio donde tengamos el árbol, con el clima y con la frecuencia de riego que tengamos. No podemos de alguna manera medirnos específicamente en lo que dice el musgo, pero complementa de alguna forma y nos deja saber cierta manera la cantidad de humedad que tiene el árbol. La otra es que ayuda a mantener el sustrato en su lugar. Cuando ponemos musgo, sobre todo luego de un trasplante, el musgo ayuda a amalgamar, a amarrar el sustrato, sobre todo cuando hay partes un poco más abultadas. El poner musgo ayuda a que con los riegos o la lluvia ese sustrato no sea lavado de la maceta y queden las raíces expuestas. Ya vimos la parte de la estética. Ahora, en cuanto a beneficios, hay varios beneficios que nos podemos atribuir o con los que podemos trabajar y vernos beneficiados a la hora de utilizar el musgo. Obviamente, todo este tipo de situaciones tenemos que mantenerlo siempre dentro de un equilibrio, dentro de un balance. No es porque ya puse el musgo, entonces déjelo crecer a la libre porque me va a traer un montón de beneficios. No. Recuerde que en bonsái todo es un equilibrio, todo es un balance y todo hay que saberlo manejar, obviamente al beneficio nuestro y por supuesto el del árbol. Uno de los beneficios importantes que podemos obtener a la hora de trabajar con musgo es que la humedad y la temperatura se ven de alguna forma controladas, vamos a decirlo así, por el tema del musgo. ¿Por qué? El musgo más o menos actúa como si fuera una esponja. ¿Ok? Él tiene la capacidad de retener cierta cantidad de agua en todo lo que son los pelitos o las esporas que él maneja y eso de alguna forma se va liberando poco a poco al sustrato, ayudando a mantener una humedad constante. Ojo, constante más no excesiva. ¿En qué forma sería excesiva? Cuando el musgo es demasiado denso y ha cubierto el 100% de la maceta. Eso de alguna forma va a elevar todavía más la temperatura, mejor dicho, la humedad dentro del sustrato y eso nos podría traer ciertas complicaciones, sobre todo en climas o en lugares donde la humedad es muy abundante, es muy fuerte.
donde llueve constantemente, donde hay mucha humedad relativa en el ambiente, el musgo proliferaría, obviamente, mayormente que en otros lugares, y eso más bien nos traería, en lugar de un beneficio, nos podría traer una complicación. También va a favorecer en el crecimiento de microorganismos benéficos para el sustrato, lo que mejoraría la salud en general del bonsái. De nuevo, esto no es que funciona como un abono. Esto es, hay ciertos microorganismos, cierta simbiosis que podría estarse generando con la interacción de raíces y musgo, lo cual puede ser hasta cierto grado benéfico. Esto no es la salvación, esto no es un activador metabólico, esto no es un enraizante, nada. Simplemente hay ciertos beneficios. ¿En qué grado? Me atrevería a decir en un grado muy pequeño, pero es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Otro beneficio ambiental es que el musgo ayuda a absorber dióxido de carbono y libera oxígeno, como cualquier planta en este planeta con los que nosotros trabajamos. Todos nuestros árboles absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. También el musgo, recordemos que es una planta pequeñita, que no posee tronco, simplemente es rastrera, vamos a denominarla de alguna forma, y también ayuda con la liberación de oxígeno y absorbiendo dióxido de carbono. Ahora vamos a ver el tema de la reproducción, que es súper importante. Cuando hablamos de reproducir musgo, a todos nos encanta tener una canastita o una tablita o algún lugar para poder tener musgo a nuestra disposición. Es importante aclarar un tema acá. Por lo general, el musgo siempre va a proliferar en condiciones de alta humedad y de poca luz. Importante. Si usted está en un sitio, en la costa, por ejemplo, en la playa a nivel del mar, va a ser un poco más difícil mantener musgo todo el año porque es muy poca la humedad, es una condición de temperatura muy alta, muy seca en algunos lugares y eso va a dificultar un poco. El tener la condición adecuada para que el musgo prolifere depende de ciertos cuidados. En algunos lugares son un poco más sencillo, de hecho prácticamente automático, no tenemos que hacer prácticamente nada, simplemente salir al patio, salir al parque, buscarlo en un caño, en un puente, en un árbol, yo, 1000 lugares, en una piedra, y él prolifera por la humedad, por el clima, por el ambiente, por la condición o la condición climatológica, por el clima en los que nos encontremos, o simple y sencillamente por la etapa del año. Estamos en invierno, está muy húmedo, etcétera, etcétera. En esas condiciones es que el musgo prolifera. Pero a la hora de recolectarlo, ya sabemos dónde buscarlo. Para la propagación, yo siempre lo que recomiendo es tener un árbol que le ha crecido el musgo y sacarlo de ahí y empezarlo a reproducir. Este es el caso de este amigo, que ya lo vimos en el video anterior y lo tengo ahí acá porque está pues bastante lleno de musgo y usted puede ver acá cómo se ve el musguito. Podemos notar que prácticamente este musgo ha crecido por su propia cuenta. Yo no lo he plantado, yo no le he hecho absolutamente nada, simplemente por la condición de clima en la que estamos, todo esto ha ido creciendo y ha ido prácticamente colonizando todo el área de la maceta. Y ahí es cuando nosotros podemos empezar a sacar musgo de la periferia para dejar siempre una parte y poderlo reproducir. Note una cosa, que con exceso de humedad, no solamente el musgo, sino que las raíces empiezan a crecer también. Gran cantidad de raíz aérea va a empezar a crecer en los árboles o en las especies que hagan este tipo de condiciones y el musgo va a ayudar a que mantengan un ambiente húmedo y eso les ayude a crecer. Una vez que tenemos ya el musgo localizado, lo que podemos hacer es colocarlo o separarlo del lugar en el que lo tenemos y colocar el musgo en bandejas con una mezcla de tierra un poco ácida. Puede ser turba, podemos utilizar un poco de musgo esfagno con un poquito de tierra para poder mantener la humedad. Entonces es tan sencillo como irlo separando con cuidado, ir separando los poquitos de musgo que vamos sacando por ahí. Puede ayudarse de una espátula, puede ayudarse de la mano, simplemente lo puede ir arrancando, como usted quiera. Yo en estos casos, como está en una maceta de otro árbol, simplemente voy levantando por debajo y voy sacando la cantidad que necesito. Y ya con esto voy liberando un poquito del musgo y obviamente va quedando ciertos huecos ahí, no pasa absolutamente nada. Recordemos que no podemos permitir tampoco que el musgo vaya a llenar el 100% de la maceta. Entonces hay ciertas áreas en las cuales yo voy liberándolo y lo voy quitando. Así tal cual, ¿ven?
Ahí va quedando con un poquito de tierra, ahí están las raíces abajo y el musguito está aquí arriba prácticamente intacto. Una vez que tengo el musgo ya separado, y usted puede ver que saqué varios pedazos de musgo, todo esto sirve, aunque sean los pedacitos más pequeños e insignificantes, sirve porque todo esto está lleno de esporas. Una vez que ya lo tengo separado, utilizo una bandejita, puede ser un platito, lo que tenga, con un poquito de tierra, y como ocupa algo un poco más ácido, le ponemos un poquito de polvo de musgo esfagno. Esto obviamente previamente fue pulverizado. Si no sabe cómo, con una simple pistolita, un poquito de agua y listo, lo humedecemos. Importante que el musgo también esté hidratado, no podemos dejar que esto se seque. Recuerdo que depende mucho de la humedad porque prácticamente esto no tiene raíces, esto prácticamente es una alfombra. Y simplemente a la hora de plantarlo lo que vamos a hacer es posicionarlo en el sitio donde lo queremos reproducir. Le hacemos una leve presión, no mucho para no dañarlo, pero sí que esté en contacto con el suelo donde lo vamos a plantar y lo presionamos un poquito. Eso es todo. Tan sencillo como eso. Asegúrese que quede bien en contacto, como para que no sienta que quede en el aire, sino que quede bien plantadito. Y de nuevo, importante, húmedo, bien húmedo, no encharcado, húmedo. Y ya con eso tenemos nuestra nueva bandejita de musgo, la cual va a empezar a crecer. Vamos a tener que ponerla en un sitio donde, de nuevo, le dé poca luz, y vamos a tener que tener la especialidad, el cuidado de que no pierda humedad, porque en el momento en que se seca, obviamente se torna gris, se torna marrón y pierde ese verde bonito. La idea es que esto se vaya cultivando y que poco a poco vaya llenando toda esta bandeja, y que con esto vayamos a poder reproducir e ir sacando lo que necesitamos, haciendo el espacio para que siga creciendo y manteniendo las condiciones húmedas necesarias para el desarrollo del musgo. Ahora bien, si por alguna razón el musgo que usted encontró ya está seco, no lo deseche, no pierda la esperanza, no pierda la ilusión, no pasa nada. Simplemente va a tomar un poquito más de tiempo volver a activar el musgo, porque el musgo lo que tiene son esporas. Todos estos pelitos y todas estas cositas que usted ve ahí, eso está lleno de esporas. Vamos a decir que son como semillas. Entonces, ¿qué sucede? Otro método de propagación es con yogur natural básicamente. Usted puede agarrar ese musgo ya seco, quítele toda la tierra, obviamente deje solamente la plantita, vamos a decirlo así, pásela por un colador o simplemente desmenúcela, pulverícela. Por lo general se usa un colador o un rallador y lo pasa levemente para que todas las esporas salgan y esto quede como un polvito. Eso lo mezcla con un poquito de yogur natural y lo pone sobre una piedra, sobre un pedazo de bloc, sobre un tronco, sobre el mismo sustrato, se puede utilizar. Es un poquito nada más de yogur natural, no lo va a hacer en medio tarro de yogur porque no le va a servir de nada, ¿verdad? Recuerde que el yogur es un ser vivo. Entonces lo vamos a utilizar, vamos a ponerle un poquito, lo vamos a humedecer y lo vamos a poner sobre el sustrato y obviamente él va a crecer porque la espora se vuelve a activar cuando tiene humedad. Entonces ya tenemos dos métodos de reproducción. La primera, la más sencilla, que es con una bandejita, agarramos uno de nuestros árboles y sacamos lo que ocupamos, lo vamos reproduciendo. Vamos al puente que está cerca de la casa o al parque o al caño o donde se encuentre el musgo, lo quitamos con mucho cuidado, trate de sacarle toda la mala hierba y todo lo feo que haya por ahí, hojas y residuos y piedras y demás. Déjelo lo más prolijo posible, como dicen mis amigos argentinos, lo más limpio posible, y lo pone en la bandejita, o si no, ya está seco, divide las esporas, le da una pulverizadita con un rallador, lo mezcla con un poquito de yogur natural y lo pone en el sustrato, en la piedra, en el sitio donde vaya a ser el paisaje. Hay quienes inclusive hacen formas, nombres, letras y demás y lo mantienen húmedo, y cuando el yogur hace su trabajo y activa la espora del musgo, él va a salir y el nombre, la figura, la forma, lo que haya hecho se va a ver de forma de con el musgo. Hay otros sitios, páginas como Stone Lantern, que venden sobres con esporas de musgo. Recuerde que hay diferentes especies, hay unos más densos, hay unos más altos, hay unos más estirados, en fin, hay varias especies de musgo.
y ellos venden una que es muy compacto, muy bonito, que vemos por lo general en las exhibiciones en Japón, que es un musgo precioso, que hacen como unas bolitas muy bonitas. Todo ese tipo de esporas se venden y se trabajan exactamente igual. Ok, ya vimos todo lo que son la reproducción, los beneficios, la estética, lo que nos aporta y los cuidados que tenemos que tener. Una cosa importante que siempre digo es, recuerde, no permita, hasta donde le sea posible, que el musgo abarque el 100% de la maceta. Eso se hace básicamente cuando hacemos exposiciones, cuando llevamos nuestro árbol a un sitio, a una actividad, a una exposición para ser juzgado y mostrar nuestro trabajo. Como dije al inicio, simplemente para mostrar el árbol en un ambiente natural. Pero trate hasta donde sea posible que no permanezca el 100% del musgo tapando el 100% de la maceta durante todo el tiempo, porque eso va a elevar por mucho la humedad del árbol. En un clima tropical como el que es Costa Rica, es muy probablemente que en la época de invierno eso le vaya a traer más bien ciertos problemas, porque al exceso de humedad, más bien el musgo empieza a descomponerse y a crear hongos. Entonces, todo extremo viene siendo un problema. Hay que tener sumo cuidado con eso. Los poquitos de musgo, perfecto, pero el 100% de musgo en una exposición, y si empieza a proliferar mucho, empiece a sacarle. Trate que no abarque el tronco porque él va a subir y va a cubrir todo el tronco. Trate de quitárselo para que se vea siempre el tronco limpio, el nevari igual y el musgo esté en ciertas áreas entre los espacios en las raíces. Se ve perfecto, más bien realza y ayuda a la estética del árbol. Como último detalle está el mantenimiento. Si por alguna razón el musgo o una parte del musgo llega a morir o a ponerse amarillo o negro, retírelo inmediatamente. Es mejor que deje el hueco ahí y que el solito, el musgo bueno, empiece a cubrirlo, o simplemente reemplácelo cuando ya tenga su propia producción de musgo, para que esa parte muerta o esa parte dañada no empiece a dañar el resto del musgo. Recordemos que es un ser vivo. En conclusión, el musgo no solamente es un embellecedor, sino que también nos puede ayudar a indicar cómo está el nivel de humedad del árbol. De la contraparte, nos puede complicar un poco el exceso de humedad en nuestras raíces con el árbol. Lo importante acá es el equilibrio, es saber cómo se comporta, cómo se reproduce y cómo cuidarlo. Recordemos que él prolifera en situaciones de poca luminosidad y alta humedad. Si quiere darle mantenimiento, mantenga su platito con un buen drenaje, pero buena pulverización, que esté húmedo y con una condición de luz indirecta, y usted va a ver cómo el musgo va a proliferar y lo vas a poder mantener bonito, prolijo, estéticamente bello cuando sea necesario presentar nuestros árboles. Es un elemento natural que aporta grandes beneficios a nuestros árboles si los sabemos utilizar a nuestro beneficio. No se deje llevar por la ilusión de siempre verlo verde, porque más bien le va a traer complicaciones. Ahora, muy bien, incluir el musgo dentro de los cuidados de nuestro bonsái nos puede ayudar también de muchas maneras a mantener un árbol sano, a mantener un árbol hidratado y mantener un árbol con un elemento importante dentro de lo que la estética refiere. Pero siempre tener cuidado, balance y equilibrio en todo lo que hacemos. Y estoy seguro que le va a dar grandes satisfacciones y sus árboles siempre se van a ver hermosos. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, y si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie de este video. No había hecho todavía este experimento con el musgo. Lo va a intentar. Si lo va a hacer, compártamelo acá en los comentarios, mándeme una foto por WhatsApp o compártela aquí en el canal para poder ver todos sus proyectos de musgo, y vamos a ir viendo cómo van evolucionando. Recuerde que puede darle like a mi página en Facebook y ahora me puede seguir también en TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsái, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.